Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Traemos bombazo nocturno o bombazos porque la tarde-noche de ayer podríamos decir que fue fatídica, ¿no? Para nuestros intereses, esa nota que estábamos hablando en días anteriores de 8,5, de 9 al mercado de Atlético de Madrid, no sé si se va a mantener tras lo de ayer. Hablamos de lo de Samu Morodion, pero también hablamos de lo del Lenglet, ¿no? Que ahora vamos a pasar a analizar un poquito el coste de la operación, el coste en el aspecto deportivo también. Pero bueno, empezamos por Morodion, Argota, al Oporto por 15 millones de euros. Suena poco. Hombre, suena poco porque tenemos el referente, ¿no? De que eran 40 lo que proponía el Chelsea o lo que daba el Chelsea o lo ¿Tú que lo, se tú lo suponía que veías, daba. tú lo veías algo como excesivo aquello de los 40, ¿sabes? O lo veías precio justo, porque yo era de los que decía que me podía valer, ¿no? Pero para mí yo lo valoraba en más, Y, ¿eh? Por proyección. a ver, para lo demostrado, Ya, también es digamos, verdad. está bien, está bien. O sea, quiero decir, no, todavía no la ha roto, pero es verdad que tiene una proyección que, oye, puede llegar a ser un delantero de 70, 80 millones, como al final no hay que quedarse en 20, no lo sabemos. La verdad que el chaval tenía muy buena pinta. Pero sí es raro, si es de esos fichajes que fichas al día siguiente de jugar contra ti por muy poquito, que yo sabía que, vamos, yo intuía que en cuanto nos dieran 30, 35, 40 millones por él, este tío no se ponía la camiseta del Atleti. Lo tuiteé hace 7 meses o 10 Ya. meses, no sé cuándo. O sea, Sí, era, no sé. solo había que leer un poquito entre líneas, ¿no? Y ver movimientos del pasado, ¿no? Y gestiones que, bueno, lógicamente esto se podía ver venir. Es verdad que yo no lo veía venir acabando en el Porto, ¿no? Ahí lo vemos con Vilas-Boas. Nadie vio venir, además, en tema de información, este movimiento. Yo creo que no se habló. Y de repente, ¡pum! Porto. ¿No te parece como un poco extraño decir, vale, que a lo mejor los 40 eran como de más, ¿no? Para lo demostrado. Pero irse a la Liga Portuguesa no lo sé. También es verdad que, bueno, jugará Champions, imagino, si no me equivoco, juega Champions Porto, ¿no? Y Jugar a jugará Champions. Champions. Y bueno, no sé, me queda un poco frío viendo la foto. Bueno, a ver, la verdad que sí, el Oporto no aparecía en el, digamos, en el horizonte, pero podría ser. O sea, al final van a vender o acaban de vender a Evanson, que era un poco su delantero ¿Cierto? estrella. También de alguna manera, ¿no? Podemos estar negociando con el Oporto, no directamente, pero nos vamos a llevar algo porque se dice que van a fichar a Nehuen Pérez y de ahí tenemos el 50%. Entonces, pues puede encajar. Es verdad que justo ayer, además, hablando de lo de Nehuen Pérez, me comentaron por Twitter que el Oporto, había Vilas-Boas declarado que está en bancarrota, con lo cual, si va Hostia. al Oporto, pues es un equipo que tampoco puede pagar mucho. Pues mucho, mucho no paga. Lo bueno del Porto y de todos los clubes portugueses es que son muy transparentes, ¿no? Con las cifras. Y aquí lo dejamos, esto no es información ni nada, esto es oficial por parte del club portugués. Y estas son las cifras del traspaso. 15 millones por el 50% y luego durante 2025 y 2026 tienen la opción de pagar dos veces, digamos, por el 15%, ¿no? 5 millones cada vez, es decir, se podría ir al final el fichaje a un 80% de los derechos, digamos, de Samu por 25 millones de euros. Pues no lo sé, no lo sé. A mí me huele esto, Argota, no sé cómo lo ves, a favor que nos hacen desde Portugal. Sí, 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 yo creo que tiene toda la pinta de favor que nos hacen desde Portugal, de que al final el Atleti de alguna manera quiere llegar a esos 35, 40 millones que ya tenía, digamos, que ya olía por Samu Morodion y que, bueno, pues a lo mejor no son ahora, pero van a ser en 3 o 4 años cuando el Oporto, si este chico la rompe, pues lo venda por 50 kilos, pues nos caerá ese 20%, porque claro, el Oporto ya habrá recomprado ese 30, con lo cual serán 25 que tendremos más pues un 20% de 50 millones, 10 más, pues 35 kilos. Es Claro, un porque poco hay mucha gente, puede Argota, que llevar. dice jugada maestra, porque el Atleti se deja el 50%, te pagan 15 millones y si la rompe, pues lo recompras, ¿no? Pero eso no es así, porque si tiene una opción de compra de ese 15% en cuanto la active, el Atleti no puede recomprar nada, ¿no? Claro, al final si Samu va bien, el Oporto comprará ese 15 más 15 que tiene y ellos se quedarán con el 80% y el día que lo vendan por, ya digo, vamos a poner Evanilson, creo que se ha ido por 50, 55 millones o si no se ha ido por ese precio es por lo que se va a ir a la Premier. Pues pongamos que se va por lo mismo, pues al final a Leti le va a quedar un 20% de 50 millones que son 10 millones. Bueno, y otro apunte más, que no viene ahí en la imagen, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones. Eso también oficial Claro. por parte del club de Dragao.
Un Samu que a mí me da mucha pena, la verdad. Veía antes la foto ahí con Vilas-Boas y no sé, me da un poco de penilla, ¿no? Que pase a engrosar esa lista, ¿no? De fichajes que nunca llegaron a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Esperemos que no sea un error al nivel de Diego Llota, por ejemplo. Diego Llota, también está Johnny Otto, estoy viendo por aquí la lista, bastantes ilustres, Nebuen Pérez, que recientemente lo comentaba Argota, Martín de Michelis, ¿no? Mucho ilustre ahí en esa lista de jugadores que la verdad que la gran mayoría pues tienen algún tipo de movimiento con algún club de Portugal, Benfica, Porto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay con Samu Morodion y el tema es que si nos llevamos las manos a la cabeza con lo de Samu Morodion, con esto que venimos ahora, con lo del Lenglet solo le costará al Atlético de Madrid 3 millones más uno en bonus. Argota, esto no debería de ser tan así, ¿no? A ver, yo no lo entiendo porque quiero decir, si nos vamos, siempre hay que manejar un poco en cuanto a Explícaselo un poco a la salarios gente y bueno, porque el tema de la sí, amortización y tal no es sí, fácil. el precio de los traspasos sí que suele ser más o menos, digamos, cierto, o al final que podemos tomar como cierto, ¿no? Lo que dicen varios medios, Marca, AS, Relevo, Mundo Deportivo, Sport, en el caso del Barça también. En el caso de los salarios siempre va a haber una horquilla, ¿no? Entonces vamos a manejar esa horquilla, vamos a trabajar con la horquilla, pero lo que publicaba, por ejemplo, hace nada, unas horas o unos días, Relevo, es que Lenglet, ¿vale? Lo que ganaba el Barcelona, una vez renovó su contrato hace X años, ¿no? Había pasado a ganar 13 millones de euros brutos al año. ¿Vale? Eso, lo que él gana, lo que el jugador gana al año, está en la amortización, cuenta en la amortización para el fair play. Pero hay otra cosa que tiene que contar y es, digamos, la amortización del fichaje. Es decir, pongamos cifras redondas. Lenglet fichó por el Barcelona por 35 millones y firmó 5 años, ¿no? Pues Sí, haces una división, 35 entre 5 sale 7. Pues 7 millones más los 13 que hemos dicho de salario son 20. Pues eso sería lo que el Barcelona tendría que pagar por Lenglet al año en el fair play, lo que le ocupa Lenglet en el fair play. Las cifras que daba Relevo era que, bueno, una vez Lenglet ha hecho todas las renovaciones que ha hecho y que más, pues la amortización del salario de Lenglet eran 4 millones de euros por el fichaje más 13 de salario. Es decir, al final Lenglet cuesta inscribirle 17 millones. Al inglés le quedaban 2 años de contrato, o le quedan 2 años de contrato con el Barcelona. Se está hablando que él va a renovar un año más para diferir tanto esa amortización como ese salario. Cuando esto suceda, si sucede, que sucederá seguro, porque además es algo que se viene haciendo habitual cuando tú cedes a un jugador, ¿no? También lo hicimos nosotros con Joao Félix, lo hemos hecho con Joao Félix en las 2 ocasiones en las que le hemos cedido. Bueno, digamos, esa totalidad de salario que tiene el inglés que no se va a sumar, simplemente se va a diferir. Con lo cual, de los 34 millones que tiene el Barcelona todavía que amortizar del inglés, o sea, 17 por cada año, sí. lo dividimos entre 3 y sale que más o menos 11 millones, un poquito más, ¿vale? 11 millones de euros de salario. Siempre, o sea, perdón, 11 millones de euros te cuesta inscribir al inglés Pérez, Total. al inglés Pérez, al inglés en el Barcelona. En el Barcelona o en el Atlético de Madrid. Ahora ya a estar, quién va a pagar cada cosa, ¿no? Quiero decir, Sí. a mí me cuesta mucho creer esa noticia de que el Barcelona al final vaya a dejar escapar a un jugador si solo le vamos a pagar 3 millones de euros, cuando el Barcelona lo que necesita es 11. ampliar su masa salarial. Claro, lo que necesita son los 11, los 10 o los 9. Entonces, si vamos un poco a las informaciones que se estaban hablando de que el Barcelona iba a pagar el 25% de la ficha o el 30% y nosotros íbamos a pagar el 70%, pues al final nos vamos a que ese 25-30% nos resulta en que nosotros vamos a pagar más o menos 6 millones de euros y medio y el Barcelona va a pagar un poquito, vamos, va a pagar un par de millones, 2 millones y medio, ¿vale? No lo sé. Y luego igual el tema de la amortización por el fichaje, que eso siempre lo suele pagar 100% de las veces el club al que va el jugador. Sí. En este caso, hemos dicho que eran 4 millones, pero con esa ampliación y con esa, digamos, la manera de diferir el contrato, serían más o menos 2,5 millones de euros. A mí lo que más o menos, digamos que enlazando todas las fechas de todas las informaciones que se han dado, lo que me encaja es que el Atleti de los 11 vaya a pagar cerca de 9 y el Barça vaya a pagar 2 y algo. Pero claro, no sé muy bien dónde encajar esa noticia en el mundo deportivo en la que nos dice que solo nos va a costar 3 millones y luego encima uno en bonus por partidos jugados, que es algo que rara vez he visto yo en mi vida en una sesión. Sí, es bastante extraño. Además, bueno, la firma Chema Fuente y prácticamente dice que es lo que les ha transmitido el club, tanto a ellos como a otros medios, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si será realidad o no. Lo que sí sabemos, Argota, más allá de explicar también cómo has explicado todo el tema de las cifras y que nos va a costar su dinerito, es
es que el encaje del Lenglet en esta plantilla, en esta línea defensiva, no mejora lo que ya teníamos. Incluso no sé si lo empeora. 29 años, el año pasado apenas jugó 25 partidos con el Aston Villa de Unai Emery, no se le dio bien. Siempre digo el datito este por aquí de que los últimos 3 partidos que jugó con el Aston Villa encajaron en total 13 goles, 4, 4 y 5. ¿Cómo lo ves tú futbolísticamente hablando? Porque claro, lo del Lenglet parece que aleja a nuestro gran anhelo, ¿no? David Hansko, que ya parece que si no puedes casi inscribir al Lenglet, pues imagínate al eslovaco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el tema este de la línea defensiva? Porque tengo una camiseta aquí de Uruguay con el nombre de Jiménez detrás y lo que te digo, un verano más o una temporada más nos volvemos a agarrar a que Josema no se lesione para tener una defensa, vamos a decir, de garantías, mínimamente de garantías. Y eso es un error catedralicio. Sí, porque al final, digamos que te has reforzado bien en el medio del campo, te has reforzado muy bien arriba, pero donde el Atleti se desangraba el año pasado y los últimos 2 años era en la defensa, ¿no? Digamos, el nivel, el bajón de nivel de Savic, sobre todo, es el que más se ha notado y al final esa línea defensiva, pues bueno, podemos hacer un paralelismo, pero al final los laterales son los mismos que el año pasado, de momento, ¿vale? Si no hay más Sí. entradas y salidas, que no lo parece. Vas a tener el cambio de Hermoso por Lenglet. Bueno, elige tu propia aventura, ¿no? Yo creo que evidentemente el Lenglet no mejora a Hermoso. Y mira que no soy defensor de Mario Hermoso, Ya. pero no mejora Hermoso. Es verdad que volvemos, tenemos a Reinildo, que el año pasado no le vimos, pero lo que le vimos por el tema de la lesión no fue nada positivo y el No. inicio de pretemporada tampoco, o de temporada, no da a invitar a que Reinildo vuelva a ser ese cerrojo que llegó y se incrustó como central zurdo, sobre todo además que no encaja si el equipo va a proponer lo que propone con balón. Entonces, bueno, y luego lo que comentas, ¿no? Es verdad que hemos cambiado a Lenormand por Savic, que a mí me parece que Lenormand es una versión muy parecida a la de mejor Savic. Hay que ver si viene esa buena versión de Lenormand, pero al final el resto de jugadores, pues Witsel, Azpilicueta, ¿no? Son los mismos, pero con un año más. Y además son 2 jugadores ya veteranos a los que el paso del tiempo pues se les va a notar. Entonces, creo que al final la línea defensiva, que era lo que más hacía falta reforzar, no se ha reforzado y como dices, dependemos de que Jiménez, bueno, pues no se pierda 30 partidos por temporada, cosa que no sucede igual desde 2015. Sí, es terrible. Ya sabéis que yo soy un fiel defensor de Josema, pero bueno, vamos a ver si con Luis Piñedo da en el botón, por fin, ¿no? En el botón muscular de Jiménez. Ahí tenéis los datitos de rendimiento por club de Clement Lenglet, 29 años, viene de 2 cesiones en la Premier, que a cuál peor, con el Tottenham y con el Aston Villa, y yo creo que fichamos al jugador, o vamos a fichar al jugador, o queremos fichar al jugador que jugó en el Sevilla, ¿no? Esos 73 partidos, porque ahí sí, pero yo creo que Argota va a ser muy difícil que nos encontremos a ese Lenglet, porque es que no lo venimos viendo en los últimos 4 años. Que de repente aparezca en, el Sí, Atleti, en un Atleti tan endeble defensivamente, pues no parece solución, sino todo lo contrario, otro problema, ¿no? sí, 4 años por no decir 6, ¿no? Porque creo Ya, que fue hace 6 años cuando llegó al sí, Barcelona. En el Barcelona no lo ha hecho nada bien y como dices, en la Premier las 2 cesiones, cada cual ha ido peor. Es verdad que en el Tottenham, pues bueno, pero no ha encajado. El inglés lleva sin rendir 6 años. Entonces, al final, lo normal es que el rendimiento del inglés sea el que lleva dando estos últimos años, ¿no? Y como comentabas, eso cierra la puerta a Janko, que con los cálculos que hemos hecho, sinceramente, y con las cifras que se habla sobre Janko, el límite salarial de Janko y el de Lenglet tampoco estaría tan alejado. Entonces, no. es muy raro, ¿no?, que no nos hayan hablado de límite salarial en todo el verano, en todo el mercado. Yo he hecho por ahí mis cálculos en los que creo que ni de broma tenemos problemas con el límite salarial, pero bueno, no nos ha hablado de ello y ahora de repente, ¿no?, nos digan que ya Janko es imposible, que ya han deslizado a los 3, 4, 5 grandes medios que lo de Janko no es posible y bueno, a mí no me encaja por ningún lado. Además, el jugador hace 3 días dijo que hacía prácticamente un mes que no sabía nada del Atleti, en el club tampoco decían saber nada, ¿no? Y las últimas veces que el propio Janko ha hablado, se ha notado o mostrado hasta dolido, ¿no?, con la actitud del Atleti. Sí. Pues bueno, vamos a ver. A mí también quería sacarlo así por encima, que tampoco me encaja mucho también con las últimas informaciones del tema del límite salarial, etcétera. Tampoco me encaja el movimiento, por ejemplo, de Moldovan, ¿no? No me encaja. Es que son cosas que no unen las piezas. No, hay algo ahí que nos estamos perdiendo. Y sobre todo lo que decía al principio del vídeo. Lo que es seguro, seguro, con este final de mercado, con esta venta un poco extraña y
con condiciones un poco ahí que parecen a chanchullo de lo de Samu, el que no acabe llegando Hansko y acabe llegando solo Lenglet, que vendas o que cedas a Moldovan al Sassuolo y luego tengas que pagar por el otro portero, quédatelo, ¿no? Porque tienes la necesidad sí o sí de cederlo, porque si me dices, oye, lo vendo por 5 millones o algo así, pues dices, vale, te lo compro. ¿Pero por qué? No entiendo nada, no entiendo nada, gente. A ver si vosotros entendéis un poquito más que nosotros. Dejen comentarios ahí abajo que os leemos y vamos a ver si ocurre el milagro y acaba llegando Hanko o algún central pues con un poquito más de contundencia, como le gusta al Cholo. Gracias, Argota.